Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este espacio, un espacio que promueve, que divulga a los hacedores, hacedoras del circo, del malabarismo, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Bienvenidos a todos los que nos ven detrás de las pantallas y pues hoy es un capítulo muy especial, de nuevo en esta hermosa locación, el restaurante temático Circo, acá hoy en la sede de Chapinero, un espacio hermoso que nos presta sus instalaciones para poder darle magia a estas conversaciones. El día de hoy tenemos a unas invitadas súper especiales, va a estar súper sustanciosa la charla, así que sin más preámbulos le damos pues la bienvenida. Eriquita las va a presentar. Gracias, gracias. Bueno, primero estoy muy emocionada de estas súper invitadas que tenemos. Realmente gracias, Juanes. El día de hoy tenemos a Paula Malik, Catalina del Castillo. Ellas son artistas escénicas, malabaristas, payasas, precursoras del nuevo circo en la ciudad de Bogotá, directoras, gestoras, mejor dicho, todo. Pero vamos a darle la palabra a ellas para que nos cuenten un poco de su vida y del quehacer en el circo. Bienvenidas. Gracias. Hola, hola. ¿Yo? ¿Qué se toma? Gracias por esta invitación. ¿Qué queremos ¿Por dónde queremos empezar? ¿Cómo se perciben? ¿Quiénes son ustedes? Oh, wow. Soy este ser en constante transformación. Sí, efectivamente empecé como dentro de las descripciones que hablas, empecé con el malabarismo hace como 25 años o algo en España, en Madrid, en lo que hoy es Carampa. Antes era solo Asociación de Malabaristas, ahí empecé a ir así como de manera muy espontánea y relajada. Y bueno, así que como que empecé en este mundo que hoy nos convoca aquí en esta conversación. Te dejo el turno, Catalina. Bueno, yo también llegué al circo por el malabarismo, pero en Caracas. Fui a estudiar danza, porque yo me formé inicialmente como bailarina. Y mientras vivía en Caracas, vivía muy cerca de la zona de los museos y en la plaza de los museos había malabaristas. Y esa fue como mi vida de entrada porque me parecía imposible lo que hacían. Iban ahí a practicar y así había espectáculos, pero sobre todo gente que iba a practicar. Y yo quise aprender y me enseñé a mí misma. Fui como autodidacta con las 3 pelotas, pero me demoré mucho tiempo. Ya luego cuando aprendí la técnica y me di cuenta que uno podría aprender a malabarear en 2 horas, lo básico. Sí, claro. Pero yo me demoré mucho más y ya cuando lo logré me encarreté muchísimo, entonces empecé durante mi formación como bailarina a investigar como en el mundo del malabarismo. Paréntesis ahí, ¿de qué año estamos hablando que conocieron el malabar? Bueno, a ver, te dejo. Gracias, Cata. Te dejo hacer los cálculos. Yo tenía 18 años y tengo 48. Haz 30. Sí, y yo vivía allá con mi mamá y mis hermanas y también me pasó lo mismo que a ti, Cata, que fue que vi unos malabares, fui al Carampa como por accidente, me invitó una amiga a otra cosa y cuando vi esto yo era como, yo quiero hacer eso porque nunca había visto eso fuera de un circo, o sea, como que era la posibilidad de esa magia accesible a la mano, pues como una posibilidad. Y eso me maravilló, me pareció muy mágico. Yo a diferencia, pues yo estaba estudiando todavía en el colegio, es más, lo había dejado un poco el colegio, yo sí era de malabarista de parque. Pero también como autodidacta. Sí, yo al también principio. malabarista de plaza porque no me enseñaban en la universidad malabarismo, yo en la universidad bailaba. Y en esa época no existía YouTube. Y entonces aprendías con el truquito que te enseñaban por aquí o el truquito por allá. Y luego llegaron las convenciones de circo a Venezuela y a Colombia, que yo creo que eso fue como un gran paso en adelante.
Porque claro, en Caracas, por lo menos en Caracas, ese parche que era el parche de la plaza, era el parche del circo y como que fue la puerta de entrada para conocer los talleres de circo que había y luego es el mismo gremio y pues ahí surgieron los amigos, las amigas y es como el mismo gremio que movía la movida de circo y que viajaban mucho también desde Argentina y se empezaron a organizar las primeras convenciones. Yo estuve creo que en la primera convención de Venezuela y en la primera de Colombia, Wow. ¿no? Sí, creo. ¿Recuerdas el año de la primera convención en Colombia? No, no, 2000 algo. La primera de los primeros años del 2000, Debió ser en el 2001 o algo algo así, así, porque sí. mi hijo era muy pequeño, tenía como 2 Sí, años. sí, sí. Y yo estaba yo estaba estudiando allá, en Caracas, entonces, pero pues iba y venía. Entonces vine a varias convenciones de circo, entonces estuve no mentira, en la primera, no, primera o segunda, bueno. Una de las primeras, De Venezuela. de Venezuela y de Colombia, sí. Y entonces ahí ya había talleres, ya estaba Antolío también, Esa ¿no? fue la primera de Esa fue la Colombia. primera de Colombia, que Antolío Claro. vino, un malabarista español, vino y dio unos talleres y nos empezó a enseñar técnica rusa y un poco de estructura de cómo organizar Antolío era muy técnico, ¿no? Sí, sin duda. Y esa primera convención Sí. la organizó Arte en todas Arte partes. en todas partes. Monte, que yo hice el dibujo de la camiseta, Sí, ¿verdad? no, Que es un muñequito en un rolabola encima de unas montañas. qué lindo. Que era Tremenda sencillo. información. 2001, dice. Sí, Porque un primer día al malabarista es como en el 98, ¿no? También por arte en todas sí, partes. también, Bueno, arriba del Yo, es que Colpatria. como yo allá era muy Yo chiquita. estuve ahí. entonces tú dices, Pau, que más o menos haciendo ya la cuenta yo acá en mi cabeza, 30 años, entonces tú conoces el malabarismo en España en 1994. Por ahí. Si digamos son 30 años exactos, más o menos por ese lado. Mm. Cuando entonces vemos a Paula Malik malabarista en Colombia, como colombiana, ¿cuándo es la primera vez que vemos a Paula Malik? Y también la misma pregunta para Cata. Que regresan. Claro, lo conocen muy interesante afuera y vienen ya con que con sus primeras 3 pelotas, un diablo, un golo. Interesante saber eso, como Sí. cuando es su primera aparición como malabaristas o practicantes del malabarismo acá en Colombia. Entonces yo regresé a Colombia como en el 96 y, y me gustaba. Bueno, Oh. y entonces, sí, qué concha, la perezosa, yo te dije. La perezosa y bueno, la concha, conchuda, bueno. Entonces, yo llegué a vivir donde mi abuela y mi abuela, una mujer muy tradicional, vivía en una casa muy grande y tenía un patio y ella me dijo, ese patio es para ti, para que ensayes. Y entonces yo ensayaba todas las tardes después de limpiar la casa por la mañana y estudiar un poco para hacer el ICFES. Yo estudiaba para hacer el ICFES y entonces ella me dio ese patio ahí, yo entonces entrenaba pero no había nadie o sea, yo no, entonces de pronto apareció en mi vida también el internet por primera vez y la persona que me enseñó el internet me dijo, busquemos lo que quieras. Entonces yo le dije, malabarismo. Entonces había en inglés solamente, juggling. Ajá. Y entonces después seguí buscando y encontré que había un grupo que hacía malabarismo que era en la Universidad de los Andes. El grupo de teatro, que era Rodrigo Telles y un parchecito con Pipe Ortiz. Ah, Felipe Ortiz, el de la gata. Entonces, bueno, de ahí también un día, saliendo yo del externado, que yo estudiaba Derecho, había empezado a estudiar Derecho, un día pasé por el Chorro y vi a Andrés Solano. Andrés Solano con 3 pelotas. Yo jugaba en esa época 4, las marcaba y tenía mis 3 clavas y hacía el Milmes con 3 bolas, y se hacía un poco Paréntesis, marca de los juguetes del Babash. Babash. Yo los traje de España, sí. Y ahí vi a Andrés Solano y entonces, claro, me le lancé, que era el primer malabarista realmente que encontré en la calle. Después a Juan Diego Ramírez, que es un man de Manizales, lo encontré otro día en el Parque Nacional y entonces empezamos
O sea, a Jimmy Lima, que es un Ay, mago. No sé cómo apareció él también y nos empezamos a juntar en el Parque Nacional todos los domingos. Y ahí apareció un tipo que se llama, perdí su nombre, de William o Richard, que un colombiano que se había ido a los 12 años al circo, con el circo Los Muchachos por el Mundo. Y era un cirquero tradicional. Y había regresado a Colombia y él tenía mucho conocimiento de malabar. Y nos pasó mucho de passing y muchas cosas. Ajá. Y después ya apareció Arte en todas partes en mi vida, ¿no? Apareció ya después Arte en todas partes, Coco y Nene, Antonio ya. Río, Y en el todo caso ese de Cata, parche. Yo creo que fue más, sí, no fue más adelante. Ya yo estudiaba en Venezuela, entonces yo venía en las vacaciones, ¿verdad? Y solía coincidir con las convenciones de circo. Y yo creo que esa fue como mi primera interacción con el circo en Colombia en las convenciones, sí. Eso es como el recuerdo que tengo, porque ahí es donde también hice mis amistades, ¿no? Es como Paulis, Coco y Nené, el Chino Wilson, ¿no? El Ninfas. Éramos como los amigos, ¿no? Entonces cuando yo venía de vacaciones a Colombia, parchaba mucho allá en Servitá, con ellos en la casa de Coco y Nené en el jardín practicando malabares. Y ellos además tenían una colección suculenta de De videos. VHS en una época que no existía, yo no sé ellos cómo se hicieron, los nerds, ellos hicieron un archivo de cosas buenísimas, espectaculares. Sí. ¿no? Y que también son cineastas, ¿no? Coco No, cineasta, tenían animación. toda la colección de Peapod Video, tenían los videos de Gandini, tenían unos videos, entonces claro, ellos dos se volvieron unos tremendos malabaristas Tremendos apasionados. porque además tenían tremenda información y eran súper, no, eso era como su tesoro, entonces nos sentábamos a ver esos videos y eso era así como la locura, se nos, ¿sabes? Se nos volaba el coco y nos íbamos luego al jardín a practicar. Y es una cosa llevó a la otra, hasta que a una convención en Venezuela llevaron a los Gandini, llevaron a la compañía de Gandini Jogging. Y entonces de todo el parche yo era la única que hablaba inglés y fui su traductora. Entonces fui su traductora, tomé su taller y me volví bastante amiga de ellos y pues además ellos eran ya mis ídolos, porque yo me había visto los videos, no sabíamos, ¿sabes? Cómo eran sus videos, eran nuestros profesores, eran nuestra escuela. Entonces luego cuando los traen a la convención es como, wow, qué sincronía, ¿no? Y ya al conocerlos a ellos yo me inspiré para hacer mi tesis de grado como bailarina en la investigación sobre la relación entre la danza y el malabarismo. Entonces estuve 2 años investigando y escribí una tesis que se llama Bailando pegado con el objeto y es toda una metodología para la danza malabar, básicamente. De hecho, eso que tú comentas, yo fui a un encuentro o a una convención y tomé un taller contigo de danza malabar. Recuerdo mucho y fue muy, muy lindo. Bueno, No, pues ya ustedes hablaron un poquito como de los referentes y las maneras de aprendizaje que tenían. Eso me lleva como a otra pregunta y es como ya ustedes hacedoras chicas de malabarismo, payasas y ya han recorrido un camino. En esa época ya mencionaron un par de nombres. ¿Qué chicas también estaban como también contemporáneas a esos 90s, del 95 hacia arriba, que capaz también se estaban pues como dibujando como artistas escénicas, malabaristas, payasas, si habían referentes, no? Me gustaría saber también como más o menos qué chicas más allá de Coco, Nene, también Bueno, Daniela, que es la hermanita. Dani, la hermanita de Coco Coco y y Nené, Nené. Ágata, Luisa Montoya, Claro. Erika también, Ágata, Mariu, Ágata es ahorita la que está en Circo Caribe, es la directora de Sí, Circo Caribe. sí. Ok, ah, ya que Lili Lili Castiblanco, Castiblanco, por supuesto, por supuesto, por supuestísimo. Bueno, ya después ya Catherine Mayorga hace rato también está por ahí, ¿no? Catherine Como payasa. Mayor. Ah, pero como payasa. La Claro, que yo payasa, estoy en sí. el malabar, pero Ah, bueno, sí. No, yo estaba como ampliando mi espectro. Cata, siempre.
Tan mística. Yo estaba hablando del circo en general, como de Sí, no, amigas está del bien, del circo. circo general está Con bien. Paula, Salamanca, la veo. Claro. Ay, Cata, qué bien. Qué buena memoria. Y qué datos tan importantes que nos dan, de verdad. Yo también las tengo a ellas como referentes. Gracias por recordarnos. No sé, ¿alguien más? O tengo una otra preguntita. Ya después yo como específicamente con el malabar. Claro, como yo estudiaba derecho, o sea, hay una cosa ahí que es que como yo siento que fui como la primera, no había malabaristas y yo era como la primera mujer y entonces, claro, fui la mejor. Ah, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Pero entonces sí era como una sensación, o sea, claro, el malabar en ese momento también causaba sensación a la gente como a mí me la causó al Claro, principio. es que el malabarismo es Muy muy mágico. lindo. A uno se enamora. Sí, sí, sí. Y, y en el externado, pues yo entrenaba también una plazoleta y que estaba aislada como del resto de la universidad. Y justo por ahí pasó el director de bienestar universitario. Y entonces él también alucinó y me propuso dar un taller. Entonces yo empecé a dar este taller que duró en mis manos 20 años y yo ahí, digamos, sí tenía estudiantes chicas, que me acuerdo que nos Grace. presentamos, Grace después, pero Marta, Lina, con quienes nos presentamos, me acuerdo en el primer cabaret que se hizo en el Teatro Taller de Colombia, que lo organizó también Arte en Todas Partes, creo que era el primer año de Arte en Todas Partes, y era Coco y Nene, los Yo no chicos de Arte en Todas Partes no, y nosotros, y tres chicas del externado haciendo una coreografía de swing y unos pases de pelotas. ¡Ay, qué Ay, qué lindas! lindo. ¿Qué tanta documentación ustedes tienen de eso? Fotografías, videos, claro, como capaz, o hacíamos malabares o grabábamos también, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se conocen ustedes dos? Ajá, yo tengo una referencia, Cata tiene otra, pero podemos La coincidir en tuya. esa porque en esa fue realmente cuando hicimos, supimos de que estábamos hechas. Cuando hicimos clic. La primera vez que yo vi a Cata también fue en una varieté de arte en todas partes que hubo en Danza Común en la 24. Ay, con el poncho. Cata, yo no sé, yo fui con los chicos del externado y mi hijo tenía 1 año, o sea, hace 23 años. Mi hijo era bebé. Ah, Y yo fui con los que fue chicos la del primera externado creación que hice en mi vida. y sé que Cata hacía un número de payasa, que Sí. yo nunca vi porque Oye, estábamos se en me había camerino. olvidado, me lo acabas de ¿Ves? recordar. Que estábamos en Fue como camerino. mi primer número de la vida. Fue como mi primera creación. Bueno, no mi Fue muy primera hermoso. creación, como sí, Sí. de esa época. Sí, con un poncho rojo y unas chalupas. ¿Te acuerdas? Y No me bailaba tan, tarán. No lo vi, pero Ya me acordé, se me vino toda la mente. Cortico. ¿Y qué fue la siguiente pregunta? No, que cómo se habían conocido. Ah, sí, pero después hubo la primera convención en Servitá, Ay, qué que fue como bello. la segunda, pues fue organizada por Muro de Espuma. Ay, Entonces me era en estoy Servitá y sonrojando. yo fui igual también con los del externado y camping y tal. Y, y claro, pues eso era 3 días y había llegado, además había venido una persona, el Churun, un español, era el profesor de malabares, que era una persona que yo había conocido cuando yo había empezado a hacer malabares en España. Y él no hacía malabares, pero él parchaba con nosotros en los parques, como yo les decía, yo sí era de parque, de parchar ahí. Y yo malabareaba y él parchaba con nosotros, pero después él se volvió un malabarista tan bueno que fue el profesor de Carampa, vino acá. Yo estaba emocionadísima y pues claro, fiesta por la noche, ¿verdad? Hasta las mucho de la mañana. Cuando taller de danza a las 7 de la mañana, yo más o menos a las 7 de la mañana. Y yo había llegado a las 6. De ahí yo, ay, no puedo dormir, no puedo dormir, tengo clase a las 7. Ay. Llego a las 7 Me y da cuarto, pena esta historia. llego a las 7 y cuarto. También yo muy irresponsable porque igual es el cuerpo y yo pues, No, pero yo no voy a explicar otra, la 11. y llego yo como, tengo mi clase. Y entonces Catalina, mira, son las 7:15, creo que ya no puedes entrar. Decirte. ¿Are you kidding me? No, no era ninguna broma. Fue real. Me tocó irme.
Así que me fui a dormir, pues porque prepararme. Ay, no, no. ¿Cuál es la réplica de Cata con respecto a Yo eso? voy a decir una cosa. Realmente no en mi defensa, nada, discúlpame. Yo estaba pasando por un momento de la vida en el que estaba en una formación como bailarina, que era súper Ya. disciplinada. Y la formación por la que yo estaba pasando era intensa y era, ¿no? Entonces, claro, digamos que normalmente la razón por la que uno no debería entrar a una clase de danza pasado cierto momento es porque si entras te puedes lesionar, porque como que no has hecho el calentamiento y no has hecho como la fase inicial. Entonces, si lo coges en ese punto, te puedes hacer daño, ¿sí? Y menos mal, Cata, te agradezco porque yo Exacto. venía enfiestada. O sea, si hubiera hecho el Exactamente. calentamiento estando enfiestada, era muy irresponsable. Exactamente, exactamente. Entonces, por supuesto, yo creo, espero, ¿no? No, no lo sé, yo tengo mi lado psycho-rigid, lo he aceptado. Yo ya estoy en un punto de mi vida maravilloso en el que me amo como soy. Yo también. Cat, Pero es verdad que le eché, o sea, le dije, no, fuerte, chao. O sea, váyase a dormir. Ah, no, por favor, haz la pregunta. No, estoy gozando de este momento, de verdad. Bueno, La aquí anécdota. sí, una súper anécdota. Sí, yo recuerdo a Cata muy así, muy disciplinada, Tú la estuviste en verdad. esa clase de danza. Estuve en la clase de danza y realmente dije, "Uf, qué mujer tan excelente, sí, muy". Y yo pienso que eso es en realidad un gran regalo, Cata. Ya lo aprendí, ¿qué te parece? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven, amigos? Es lo que les digo. Pero Cata, o sea, en realidad me parece, o sea, una energía tan necesaria y un ejemplo también tan necesario porque y sobre todo más para personas como yo que empezamos en el parque, digamos, chirreteando, parchando ahí, Mm. como sin ninguna disciplina, también es un gran ejemplo. Sí. Gracias. Eh, yo me surge una pregunta y es en el momento que deciden tomar esta disciplina del circo en serio, ¿cuáles fueron las fuentes de información? Porque realmente hasta el día de hoy no tenemos formación en circo y tenemos pocos espacios donde uno va, paga talleres, donde esporádicamente hay un taller de clown, un taller de tal, pero eso no es constante. A veces, pues, por suerte ahora hay diplomados, hay cosas, pero no hay una educación formal o algo constante. Cuando decidieron de dónde sacaban, pues para seguir profesionalizándose en el camino del circo, eran solo videos o tenían que ir otra vez fuera del país a recoger información y volver, ir a Venezuela y seguir con info y volver, ¿qué hacían? yo creo, o sea, yo ahora que lo dices, yo creo que uno siempre está estudiando, por lo menos yo siento que yo estoy siempre estudiando y como que mi formación ha tenido unas etapas y que son unas etapas que han ido evolucionando también como evoluciona pues el mundo. Entonces, en un principio, claro, yo sí escogí una formación académica en un área artística en la danza y eso pues me ayudó muchísimo, por supuesto, digamos, acercarme al circo y al malabarismo, pero inicialmente no tenía, digamos que no tenía los mismos recursos, pero sí como de pronto las ganas de aprender o las estrategias didácticas para acercarme a los procesos de aprendizaje. Pero en el malabarismo al principio yo fui muy autodidacta, YouTube autodidacta, Coco Nené, talleres, gente viajando, etcétera. Pero luego dije, bueno, y lo voy a investigar. Entonces, como yo estuve 2 años en la universidad haciendo mi tesis sobre eso, pues entonces también estuve como estructurando ese conocimiento.
¿sí? Y luego sí, cuando viajé a Inglaterra a hacer un máster, simultáneamente iba a la escuela de circo como al espacio profesional, como que allá la escuela de circo tenía un espacio que se llamaba espacio como de desarrollo para artistas, o algo así. Entonces uno podía pagar una mensualidad y simplemente ir a entrenar allá. Pero pues yo iba a entrenar con otros malabaristas y allá empecé a trabajar con Gandini. Entonces para mí, esa compañía, Sean y Katy y los otros malabaristas de la compañía fueron realmente como mis maestros más significativos en el campo del malabarismo, porque con ellos realmente fue, primero, eran mis ídolos desde que los vi en un video. Luego los conozco en esta playa espectacular en Venezuela y nos hacemos amigos. Luego vienen acá, como que sigo estudiando con ellos. Luego yo me voy a Inglaterra y tengo la posibilidad, pues como que me invitan a trabajar con ellos y era chévere porque estuve en algunos proyectos. em, y ellos eran muy generosos porque yo realmente no tenía el nivel técnico que tienen ellos. O sea, es como que yo sentía que ellos estaban por acá y yo por acá. Era muy retador y las coreografías, había una obra que eran coreografías además contando 5, 6, 7, 8, paz, triple, paz, función, paz, 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 vuelta, paz. No, Wow. era súper riguroso y rápido y ellos, yo no sé, brillantes. Entonces, pero yo creo que también les gusta mucho enseñar, les gusta mucho transmitir, entonces fueron muy como generosos ahí. Y yo creo que a mí la payasa me ayudó, porque por ejemplo esa obra era una obra sobre la Dolce Vita y éramos unos italianos, y entonces claro, yo malabareaba a mi nivel, pero payaseaba muy bien, yo creo. Ponías el toque Le latino. ponía el toque latino, payaso, y eso le daba onda a la obra Claro. también, ¿no? 90% actitud, Sí. 10% Y técnica, algo así. luego el resto de mi formación creo que ha sido así, ha sido como navegar entre lo que está disponible, lo que yo quiero investigar, y luego también enseñando. Pues obviamente uno enseña lo que quiere aprender. Entonces ya luego trabajando, por ejemplo, en la Universidad Javeriana durante muchos años, yo he abierto clases de circo, hay una clase permanente, pues como que hacían 2 o 3 días acrobacia, 3 días acrobacia, 2 días malabarismo, abrimos un laboratorio de aéreos, abrimos un laboratorio de danza malabar, incluso un semestre, otro semestre de dramaturgia del objeto, he hecho ensambles de circo, he enseñado clases teóricas sobre el circo, entonces obviamente en el ejercicio de enseñar pues he aprendido muchísimo. Y Diferentes tipos de conocer la escuela, concebir la escuela, ¿no? sí, O exacto, sea, el exacto. primero la autodidacta, después como los maestros y ya después pues sí la vida misma que uno nunca pues Sí, para de aprender, ¿no? sí, Que es sí. como, y han dicho eso, que para realmente aprender hay que enseñar. Me parece. No sé si tú quieres complementar. Complemento tu respuesta, Cata, Gracias. que me parece. No, pero es bastante. Wow, no, no, tiene muchas similitudes en el sentido que bueno, la manera de aprender era entrenando. Entonces, claro, cuando llegaba algún maestro como Antolío, entonces hubo otros en las convenciones y enseñando. Entonces ahí como que también va sacando, y también va sacando callo, iba a decir, pero también como rápidamente yo tuve trabajo como malabarista, muy rápidamente. Creando. Entonces, exacto, creando en escena. Ahí, más que yo me propusiera a tomarme el malabarismo en serio, o sea, como me propongo aceptar, como que la vida me llevó y yo lo disfruté tanto que ahí estuve, o sea, cogí esta oportunidad, estaba en el lugar preciso, en el momento y el lugar preciso y yo me metí de cabeza a mi manera, sin pensar, estoy profesionalizando algo, sino que yo Jugando. lo hice. Wow. Mm. Sí, sí. Hablemos un poco como de este rol ya de payasas, que incluso hablan de eso y se les nota también en su ser un poco.
Y que incluso tú dices, mira, participé en una compañía de malabares con mi fuerte, desde el clown, desde la payasa, hablemos un poco de eso, o sea, del acercamiento al payaso desde el teatro, o también lo mismo, desde primero el circo, después payaso, o pues muy interesante también eso porque pues me parece que el lenguaje del clown y el payaso, pues siento que acá, por lo menos en Colombia, es fuerte, y pues nada, me parece curioso de que pues yo las conozco como malabaristas, pero entonces también tienen ese complemento, incluso creo que incluso antes que el malabarismo, entonces qué lindo que hablemos un poquito como de eso también. Entonces, digamos que sin saberlo, igual, sin proponérmelo y tal, yo efectivamente era la payasa cuando era niña en el colegio. Pero, y después estuve trabajando, mi primer trabajo así fuera de la universidad, bueno, un trabajo que tuve recurrente, no fue el primero, pero uno que tuve recurrente fue con Crash Espectáculos, con Eduardo Canal. Eduardo me enseñó también mucho del malabar y él es un payaso también, entonces yo ahí ya pues como copiaba un poco, jugábamos en el escenario y la gente me decía, ay, que tú eres muy graciosa, que eres muy charra, me decían en Medellín, no, que charra, Entonces, después mi primer taller fue con el Ku Klux Klan, que es Mario Escobar y Fernando Rojas. Y ahí sí que quise hacer eso de manera profesional. Y entonces ya dejé el derecho y decidí ser payasa profesional. Y sé que el malabar, pues, es una herramienta bellísima para mi payasa. Pero No sé si has mencionado lo suficiente que eras abogada, Pau. ese es mi lado oscuro. Paula es una abogada. Pues el otro podcast de asesorías jurídicas para malabares. Sí. Paralelamente a todo esto, ella tenía una carrera en la abogacía. Ups. Toma cata. ¿Qué digo? Ay, ¿Tú, payasa? Payasa mi como payasa. una- Mira, yo creo que mi payasa ha estado ahí siempre y que es una fuerza que ha buscado siempre también cómo surgir de muchas maneras. Eh, Creo que hasta ahora, hasta este presente, hasta muy recientemente, es que yo siento que podría decir que soy como, sí, payasa en el sentido que estoy en este momento justo ahí parada investigando, ¿no? Es lo que estoy haciendo porque además estoy escribiendo una tesis doctoral sobre eso. Entonces, así como hace un tiempo hice una investigación sobre la danza y el malabarismo, ahora estoy haciendo una tesis sobre la payasería de mujeres en Colombia. Y entonces pues estoy enamorada del tema y estoy enamorada de ser payasa y de mi aspecto payaso, porque siento que de alguna manera es una fuerza que me ha guiado en la vida y que también me ha costado trabajo como declarar y aceptar, aunque siempre ha estado ahí, ¿no? Ujú. Es como que ese primer número que vio Paula, que era con mis chalupas, es como, es un universo que sí, que siempre ha estado ahí. Sí, capaz el artista siempre tiene un Sí, síndrome del impostor impuesto ahí. Siempre pues, he notado como sí. un evento canónico de mucha gente que pues, uno los referencia como que lo hacían, pero llega un momento en donde Yo creo, no, sí, sí, yo creo que igual de payasa a payasa, estoy intentando como pensar cuál es el primer momento yo creo que en el taller con Barnaby es que empecé como a ser payasa formalmente y luego a partir de ahí en diferentes experiencias ya por el mundo viajando sola, sí. Cata, siempre estás estudiando, siempre estás Siempre. investigando, siempre estás Súper académica. súper Sí, a mí me gusta la academia, académica. ¿verdad? A mí me gusta Sí, estudiar. sí, Sí, porque aparte de sí, todo, es verdad. sé que tú das unos diplomados de gestión también. Algo vi por ahí, cuéntanos un poquito de eso. Y también hablando de la mujer y la payasería, les quiero preguntar cómo ven la posición de la mujer artista o circense acá en Colombia y en otros países. Pero antes de eso, háblame un poquito de la gestión y ahí sí pasamos al... Tú hablas de la mujer y yo hablo de la gestión. Mira, yo
como que desde hace muchos años tengo una vocación hacia el acompañamiento. Sí, yo creo que viene de la docencia. Y yo estaba muchos años, es como desde el 2010, estoy enseñando formalmente. Empecé antes en la universidad distrital, pero luego me fui, hice el máster, volví. Entonces, como que sistemáticamente yo he trabajado en la Javeriana desde como el 2009, básicamente. Y yo ahí en ese proceso pues he acompañado a muchos jóvenes artistas en su proceso de formación y he pensado mucho digamos, sí, cómo llevar el arte a este campo de la docencia, ¿no? De formar artistas profesionales. Y dentro de todo eso, en el programa que yo trabajo, que es la carrera de artes escénicas, se pensó siempre como esa responsabilidad desde la academia de que si tú estás formando artistas profesionales, también tienes que enseñarles a abrirse camino en el mundo profesional, porque en nuestro país y en nuestro contexto es algo que tiene muchísimo potencial, pero que hay que saber hacerlo porque hay que aprender a gestionarse. O sea, la gestión es fundamental, la gestión y la producción y también la gestión de uno mismo en sintonía con tu proceso creativo y con tu proceso de desarrollo como artista. Entonces, a raíz de eso, pues a raíz de la pandemia, como que empecé a dar muchas clases online en la misma universidad y después de eso, con el tiempo, pues caí en cuenta que yo podía proyectar eso también por fuera de mi trabajo en la universidad, como hacia otras personas, a otros artistas que no estén necesariamente ahí. Entonces creé mi emprendimiento que se llama Profesión Artista y que es una plataforma de acompañamiento para artistas. Entonces manejo dos líneas. Una es un programa de mentoría en el que acompaño a artistas en su proceso como de organizar y formular su carrera profesional para que sea sostenible en el tiempo, en la salud, en la economía, ¿no? Y por otra parte tengo una línea de consultoría de proyectos artísticos y otra de asesoría creativa. Mejor dicho, aquí a la orden, lo que necesiten, me llaman, A los me números que aparecerán en pantalla. contactan. Yo hago los contratos. Ella me hace los Yo hago los contratos. Asesorías jurídicas y Con asesorías mucho creativas. amor, me encanta ver a la gente crecer artísticamente porque es que el arte le trae muchas cosas bellas al mundo y cuando los artistas aprenden a gestionarse logran unas cosas hermosas. Que es como un tabú también, que como que Es entonces una hacemos falsa arte, creencia. claro. Es una falsa creencia que el arte hace que la gente se muera de hambre y solo pestañea y piensa en los artistas famosos y millonarios que conoces. Entonces, creo que no, creo que lo que pasa es que hay que saber cómo vibras tú artísticamente, cuál es tu línea, dónde está tu pasión, así como dice mi hija, ¿no? Y de ahí, cómo conviertes eso en un modelo de negocio y en una cosa sostenible y eso cómo se hace, pues. Sí, acá seguramente ponemos todo así. Yo Sí. siempre he querido hacer eso, como por ahí aparecerá todo. Sí. Toda una mujer quedó así, toda una mujer Bárbara. malabarista, Bárbara. Bárbara. disociada. Bárbara. Pues yo ahí estoy estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Cata, pero también sí creo o sigo teniendo la creencia de que el arte igual es muy duro, o sea, Sí. y dentro del arte el circo, y dentro del circo el malabar, y dentro de todo el arte el payaso, o sea, es de todas maneras el arte tiene unas categorías eh, jerárquicas y pienso que estamos dentro de los marginales y La eso periferia. sí, y eso se dificulta y bueno, hay que como que saber, yo cuando era más joven nunca pensaba en eso porque uno tiene como la energía y las ganas. Yo he sido muy espontánea, muy emotiva. O sea, yo sí me dejo ir así, me he dejado ir siempre por el impulso y me ha llevado a lugares hermosos. O sea, aquí estoy, ustedes. Pero ahora que ya voy casi para los 50 años, digo, wow, no pensaba que pudiera en un momento, ahora siento a veces estando en Francia que también tengo una condición muy diferente a la que tenía en Colombia,
que allá sí en cambio, pues yo no fui la primera ni ni la mejor, ni tuve el trabajo, o sea, no se me abrieron las puertas tan fácilmente, las estoy abriendo aún. Y digo, uff, es duro y entre más mayor te pones, también más duro, porque pues ya no tienes las mismas capacidades físicas y bueno, y entonces tampoco pienso que, o sea, pienso que efectivamente si estamos con la convicción y conectados con nosotros mismos y con qué es lo que tú sientes realmente y lo quieres hacer y te formas y te organizas y te haces tu camino Ah, y no, vas si no, determinado, durísimo. ajá, Si no pues es durísimo. Por eso mismo el programa, porque si no, no se puede, yo creo, ¿no? Si no, no es sostenible, no no. Incluso siendo muy organizados, a veces es muy difícil. O sea, no es como que no, ay, no, pues ahora te vas a hacer influencer millonario de internet no. Pero pues o sea, uno ve, para mí es como los ejemplos, ¿no? Los proyectos que son sostenibles, la gente que ha logrado sostenerse en este oficio por 10, 20, 30 años, pues es porque han logrado desarrollar esas habilidades, ¿no? Un sistema también para Sistema. llegar a Ujú. hacerlo sostenible, ¿no? Que en realidad es Sí, mantenerse también, porque yo siento que el sí, arte siempre va a tener picos dentro de uno, ¿no? Siempre sí, va a ser pero contestatario y siempre sí, va a mover las fibras de uno y de los demás, pero sí capaz de que eso no se quede solo un ejercicio de una época, sino que trascienda que uno se tenga una vida en el arte, ¿no? Súper lindo. Y no sé si podemos complementar un poco de cómo ven el tema de la mujer, el tema de la mujer, ustedes estando afuera. Y también el tema de la mujer, ya ustedes regresando, tengo entendido que ustedes tienen una creación juntas, tengo entendido de que están varias. gestionando varias creaciones, están gestionando también varietés de payasas, es hacer una investigación de la mujer también desde el clown. Entonces es muy interesante porque hay que hablar también porque de una u otra manera, para mí, yo Juanes, que en un momento me dijo Juan David, usted es un cirpollo, ¿no? Yo conocí los malabares como en el 2014, sí, o sea, mucho tiempo después, y en un momento mis primeros referentes era eso, Santa, Dani, pero después aparece la info de que son también ustedes las que llegan un poco antes, entonces también es como, ok, esa energía creativa y también de precursión viene también desde ustedes, entonces sí me gustaría como ahondar en ese tema que capaz está un poco escondido hacia el imaginario colectivo de precursores, antecedentes, info que viene desde antes, entonces sería chévere como hablar un poquito de eso. Un poquito, dice buena él, un suerte. poquito, Bueno, gracias. un poquito por el tiempo, pero en Mm, realidad reguémonos. cuando yo empecé, yo no pensaba como en nada de estos temas, se los digo. Creo que el mundo efectivamente se mueve, pues estamos en transformación, estamos en un momento específico donde esos temas están muy sobre la mesa, ¿no? El género, la mujer y otros, ¿no? Y entonces, pues evidentemente me tocan directamente, me tocaron como yo, una vez más, fui muy privilegiada cuando yo empecé con el malabar, porque no había muchas personas y no había mujeres. Estaba Lili de pronto, bueno, pero no, éramos muy pocas, entonces eso, porque el malabar específicamente ha sido muy de hombres. Entonces era al revés, era una ganancia para mí. Entonces, digamos que ahí tuve, bueno, ese privilegio. Y después, eh, con la payasa, bueno, yo es que la payasa la tengo, como dice Polvé Preciado, que me encanta, Cata. Polvé Preciado es un filósofo que les recomiendo. Eh, las personas a veces necesitamos buscar prácticas de liberación de todos nuestros traumas y de todas las vainas que nos limitan para ser unos seres humanos plenos. Y hay muchas cosas que nos limitan, ¿no? Que eso es, bueno, todo un tema. Y pienso que la práctica de la payasería ha sido para mí, y lo es, como una práctica de liberación. Entonces, eh, bueno, por eso la amo tanto, me salva muchísimas veces de un montón de cosas. Y, mm, y entonces, con la payasería, me acuerdo que
gracias a Darina Robles de México que vino y me dijo, Paula, ¿por qué no armas la red colombiana de payasas? Entonces ahí de una llamé a Tati Torres, nos montamos a hacer de una, llamamos, escribimos una carta y le mandamos a todas las payasas que conocíamos del país, a todas las que conocíamos y dijimos, por favor, envíenle esto a todas las que ustedes conozcan que no conozcamos y hagamos algo. Y entonces creamos la red colombiana de payasas. Yo lo creé una vez más por impulso porque amo el trabajo de Darina y cuando ella me dijo, haz eso, y yo, claro, yo lo hago, conozco a la gente, pero yo no sabía en qué me estaba metiendo. Fue ahí cuando empecé a preguntarme qué es ser mujer. Y como ya, y me metí, pero ahora sí, porque eso sí no he parado de investigar y de preguntarme y, y sí veo que entiendo muchas más cosas, efectivamente entiendo mucho de las luchas, pues porque también me toca, em, pero también, bueno, qué más puedo decir de la mujer? Creo que la mujer, en cuanto a payasa específicamente, las mujeres tenemos una tara, es decir, nos toca como dar un paso más que a los hombres. ¿Por qué? Porque siento que el payaso, la figura del payaso pues es como Un arquetipo. controversial, es un arquetipo que es controversial, que efectivamente trabaja con el error, con lo políticamente incorrecto, Con lo con lo grotesco. grotesco, es decir, con unos territorios que al ser humano, para el ser humano no están bien, pero sobre todo para las mujeres no está bien. Entonces, cuando los hombres se han puesto a practicar la payasería, claro, están siendo transgresores. Pero hay una Sí, cierta sí, licencia. hay una cierta licencia porque, bueno, es un hombre y puede. Pero para las mujeres ha sido muy como un camino también. Y yo pienso que estamos haciendo el camino todas las payasas de parar de ser la payasita tierna. Porque justamente de eso no se trata, como ese camino transgresor, grotesco y de práctica de libertad. Porque nos han enseñado justamente que somos lindas y tiernas y que sabemos sonreír. Mira, pero es que no se trata de eso, se trata de justamente tu lado oscuro. Mm. Entonces, eso me parece que Es muy liberador. Y bueno, yo ahorita puedo corroborar que lo que dice Paulis es un fenómeno colectivo porque estoy haciendo mi tesis doctoral sobre eso y todas las payasas que yo he entrevistado, todas, no hay una que me haya dicho lo contrario, dicen exactamente lo mismo. exacto. ¿Sí? Muy no, igual, como tú nadie, no, no, como Paula, nadie. O sea, la que mejor lo dice es Paula. Pero todas encuentran en la payasería una práctica de libertad. Me encanta Gracias. Gracias. ¿Cómo fue que dijiste prácticas liberadoras? Prácticas de liberación. Una práctica de Se me liberación. queda ese Sí. concepto, gracias. Sí, De libertad, sí. sí, es una Práctica práctica de de liberación, sí. Sí, Entonces, sí. bueno, muy interesante eso que tocas de la payasería. En mi caso, no soy payasa, pero mi práctica liberadora es el malabar. Y no solo el malabar, sino todas las cosas afines que hago por el circo. Entonces, yo siento que ahora la mujer está muy empoderada. Gracias, por ejemplo, a ustedes, que son las precursoras de este movimiento también con la mujer, gracias a una Erika Ortega que se pone la 10 para hacer posible que el circo sea herramienta transformadora y que consiga cosas para los artistas, gracias a una Luisa, gracias a una, o sea, no solo, claro, en el caso de ustedes la payasería, yo como mujer lo hablo en el circo en general, y no solo eso, sino también generando espacios de encuentro, que están las productoras, que las directoras, que las gestoras. Ahora las mujeres están súper posicionadas y están creyendo fuertemente en ellas y dando su lugar, ¿no? Nos estamos dando ese lugar. Algo que me llama la atención es que tú haces
hacías las cosas por impulso. A mí me pasa un montón que a veces no pienso en lo que estoy haciendo, pero después cuando ya me siento y reflexiono, digo, estoy generando un montón de cosas que la gente me dice, oye, estás haciendo esto, estás haciendo, y es como, fue madre, no me había dado cuenta realmente de todo lo que estoy haciendo, que lo hago por impulso, por esa energía de querer hacer, ¿no? Porque ahora las mujeres estamos de, quiero hacer, ¿qué toca hacer? Yo puedo, yo lo hago. Entonces, sí, la conclusión es que estamos cada vez más empoderadas y qué bueno que esto también las mujeres que nos están viendo y Fernanda que está allá detrás de cámaras, un saludito, la que hace posible esto, por ejemplo, ella detrás de cámaras. Entonces, estamos en una época muy enriquecedora y de aquí para adelante ya no nos bajan, ¿me entiendes? Y ya vamos a seguir inspirándonos e inspirando a mujeres. Y ahora tocabas algo de Darina, pues imagínate que el nombre de A Todo Malabar fue por ella, porque yo tuve un accidente y estaba muy mal y ella siempre estaba atenta porque es una payasa, es una persona hermosísima. Entonces ella un día me dijo, hola, ¿cómo estás? Espero que todo vaya a todo malabar. Y yo así toda, ¿qué? Y ahí, te lo juro que no lo pensé dos veces, fue como, espero que todo vaya a todo malabar y fue como, ok, a todo malabar. Entonces el nombre se lo debo el nombre se lo debo gracias Pauli, reatenta, el nombre se lo debo a Darina, eh, y bueno, esa era mi... Darina, saluditos. Yo quisiera como que ustedes hablaran un poquito de esa sinergia de ustedes dos, de sus creaciones, Epa, las creaciones. de los roles que están desempeñando, que están ahorita incluso en sinergia. Vi que presentaron un espectáculo hace poco, por ahí Eriquita las stalkeó, se me olvida el nombre del espectáculo, tú te lo sabes, pero ya nos van a contar. Y bueno, y ¿Clementina? cómo ha trascendido esa relación, que he visto que tú has como dirigido unas creaciones, no sé si tú has dirigido otras. Cuéntenos un poquito de esa sinergia y si esas creaciones ahorita están en planes de presentarse, como también para nosotros saber y Ujú. qué onda también. Sí. A ver, yo no sé cuándo fue Cata lo primero que Yo creo habíamos que en hecho. alguna convención, Paulis. Yo creo que hemos hecho muchas cosas juntas en toda nuestra historia Poquito, enumérenlas como y para desde el saber un lugar poquito. de la vida en el que estamos, Ay, de pronto ahí en una convención aparece la primera vez la de fue los equilibrios con Ágata. con Hicimos Ágata. un número. Hicimos un número musical equilibrístico, malabarístico. ¿Te acuerdas? Sí, Eso yo espectacular. creo que fue lo primero. Entonces, Paula, Ágata y Cata. Sí, Sí, era Tres una chicas, convención tres de chicas. circo en uno de los cabarets. Excelente. Sí, muy power. que nos lo inventamos ahí mismo, sí. Sí. Y Luego, después, vuelve atrás. ay, sí, claro, yo trabajaba, hacía eventos en la Universidad Nacional. Yo trabajé un tiempo también en la Universidad Nacional. Yo era Sana Mendoza, hicimos había un Sí, show. entonces me llamaron para hacer algo institucional dentro de la Una cosa que era universidad sobre la donación de órganos. con el Entonces era un Instituto de show Biotecnología. como comisionado que Paula dirigía Ujú. sobre personas que necesitaban cuidar su cuerpo y cuidar su salud para poder después donarlos. Algo muy payasístico también. Hermoso, algo muy hermoso. Claro, yo llamé a Cata y era Entonces como, yo era "Ey, Sana Mendoza y me relacionaba con un montón de personajes que comían paqueticos, no sé. comía muy mal". Entonces le hicimos una regresión y ella volvía atrás, meditaba y todo. Después se volvió toda una meditadora Ah, mira. y ya vivíamos después felices. Y quedé marcada. Ana Mendoza. Luego con la Gata Circo hicimos un montón de cosas chéveres, muchos eventos y muchas cosas, y dimos lora bastante, pero hicimos en las 7 vidas del gato, que teníamos el número de la mesa de malabares, Sí, con platos, Con la Gata. con la Sí. Gata Circo, estaba Dani Mani. estaba Dani Gabriel. Man y Gabriel. Y también después dirigiste Clementina. Y yo dirigí Clementinas.
Genial, hiciste esa dramaturgia hermosa. Le ayudé a- Clementina de la Cata Yo le también. ayudé a Paulis a organizar la dramaturgia porque tenías la idea del espectáculo y el personaje Y ahí tenía una y estructura, una pero sentía que estructura. no funcionaba. Sí. Entonces ahí como que organizamos la dramaturgia de la... No, es mi primer unipersonaje. Eso es como- De Clementina larga Plaza. duración, Sí, una hora. Pero hora. todavía Clementina está en gira. Sí, más linda. Tan linda, sí, Clementina. Sí, y entonces ahí Cata y después, Las buenas maneras. después la 33. La 30. ¡Ah! Me acuerdo un día que Cata me llama y dice que, Paula, imagínate que me llamaron los de la 33, que sí, y yo no la dejé terminar, y yo, va. Y entonces les hicimos un show de malabarismo de luz en un lanzamiento de un disco. Sí, sí, sí. Oh, sí, hay un video y todo. Existe. Eso hay que buscarlo, hay que, Sí. o sea, Y genial. luego también estuvimos podemos en el poner video imágenes de de la eso. Reina del Swing. Ellos grabaron un Sí. video musical y en ese video aparecemos nosotras. Eres La reina la del reina swing, del nosotros. swing. Y hacíamos. Un par de Hacíamos- pulsazos, un par de... Habíamos swing, claro. Pero las dos Genial. como iguales, como gemelas. Y luego la Real Academia de las Buenas Maneras, que ha sido nuestra Catarsis. obra maestra. Porque justamente Alejandra llamó a Cata para proponerle como directora que creara una obra para el festival de Ni con el pétalo de una rosa. Que Bravo era, Herrero. sí, era un Casa E. circuito de microteatro y querían hacer un circuito de microteatro con 7 directoras y me invitaron en esa oportunidad a crear una obra de microteatro. Y nosotras creamos, ay, gracias, con Paula y con Kat y con Grace, con otras 2 amigas, creamos una obra que inicialmente era de 15 minutos y la hacíamos 6 veces cada noche, la Real Academia de las Buenas Maneras, y era muy lindo porque era una academia de etiqueta muy formal de Miss Victoria, de una inglesa, y bueno, realmente era una parodia básicamente de la manualidad de Carreño. Esa fue, ¿te acuerdas? La Sí. primera Yo, inspiración. Carreño. Me acuerdo que Cata dijo, no, que me están diciendo que entonces una obra que tenga el tema de la violencia Ajá. de género y tal. Y yo le dije, me interesa, pero no hablar de los Qué tipos mame. Sí. que maltratan. Hablemos de la violencia de las mujeres entre mujeres. Ajá, eso es lo que queríamos hacer, sí. Hablar de la misma violencia que hay entre las mismas mujeres. Que además las mujeres, en su mayoría históricamente, somos las que hemos transmitido también el machismo. También por un acto de defensa y de supervivencia. Yo lo digo Y de en mi casa. configuración de la sociedad. Ujú. Pero ajá, Sí, entonces exacto. también nosotras ahí. Y hermosa las... Nos dimos garra, yo creo que hicimos catarsis de muchas cosas, de muchos procesos, de todas, pero además nos tratábamos horrible, pero la pasábamos tan bien. O sea, Sí, sí, en este momento como la obra durante un tiempo, no sé durante cuánto, la pueden ver en mi página web completa porque como nosotras todas nos fuimos a vivir a otros países, por ahora es una obra que no está en circulación, pero si en algún momento decidimos volver a ponerla en escena, pues seguramente la bajo. Entonces, si alguien la quiere ver, tiene que... Aproveche, está ahí en la página, la obra la tengo colgada en la página web y se puede ver la obra completa. Y además nosotras 2 jugábamos el rol del Augusto y el Contra Augusto un poco. Bueno, yo creo que era Kat, era como el clown blanco, son 3. Terminó siendo, luego la obra evolucionó. Después del microteatro, nos fue muy bien con el microteatro, entonces la expandimos a una obra de 1 hora. Y al expandir la obra de 1 hora, pues se desarrolló una dramaturgia, que era una dramaturgia de 3, como un poco el trío clásico de payasos, donde hay un blanco, un Augusto y un Contra Augusto. Yo creo que Kat era el blanco, entonces el Contra Augusto y yo el Augusto, más o menos. Porque a veces Sí, tú la eres bien Augusta, pero como un poco, según lo que jerarquía tengo yo estaba en la entendido, mitad. como en la mitad. Paula estaba en la mitad, pero nos divertíamos mucho porque Paula tenía un poco el personaje de Rose, que es como la asistente de la profesora, o sea, es como una profesora de etiqueta que lleva ahí toda la vida, frustrada, obviamente en sus reglas no le han servido para nada, es una solterona, aburrida, amargada, ¿no?
Y ella es la estudiante que lleva toda la vida. Que no se gradúa, que que no no se logra gradúa. graduarse. Porque el objetivo para graduarte es conseguir un buen marido. Ajá. Obvio, Exacto, obvio, exacto. obvio. Y yo soy la nueva, la que llegó ese día. Ella me va a adoctrinar, pero es mal. Desastre, y yo la maltrato, pero mal, porque a la vez la otra también me maltrata a mí. Sí, es una. Entonces yo me vengo, yo con la, soy un perrito así y con la otra. es- la tiene, es muy chistosa. La verdad, es de todas las obras que yo he hecho en mi vida, es creo que la que más me he divertido, además. ¿Verdad? Y luego de eso, Pablo se fue a Francia. Ay, sí. Ruptura. Ruptura del corazón. Sí. Ah. Ay. Y hasta ahí llegó la Real Academia de las Buenas Maneras, pero claro que la dejamos en un punto alto. Sí. Y luego en Francia Y luego nos vimos en Francia el año pasado. Fue fuimos el cabaret Salpicón, hermosísimo, el hermosísimo. reencuentro. Sí, hicimos un cabaret allá. Yo tengo un espacio eh, no físico, pero un espacio de posibilidad creativa en una ganguette. Bueno, es un lugar que funciona en el verano. Y entonces yo tengo este espacio que es el Cabaret Salpicón, que yo convoco. Este fue el primero. Yo ya había hecho un cabaret con colombianos de circo. Y entonces cuando llegó Cata hicimos el primer Cabaret Salpicón y este año lo repliqué con otros artistas de circo colombianos que están en Francia. Y entonces es muy chévere porque ha sido Entonces una hicimos el creación. striptease. Sí, Hicimos el número de malabares. Fue del- genial. genial. Y también hicimos una intervención plástica sí. ¿Cuál? en el río, Sí. que Paula me invitó a meterme al río de Bol con un espejo y hicimos una Total. intervención Meditativa, mística. meditativa mística. Creo que por ahí unas fotos. Sí, ajá. Hermoso. Bueno. No, ¿Se acabó? no. Iba a preguntar que cómo estábamos de tiempo. Vamos rápido. Sí, no, y estamos encantados. Yo estoy encantada de escucharlas. Vamos haciendo unas preguntas que son así Sí. como de rutina, que me parecen Sí. muy interesantes y podemos ir cerrando. Epa, yo quisiera saber qué se viene ahora para Paula, para Cata. ¿Te devuelves? ¿Te vas a quedar acá? El circo, ¿qué proyectos tienen? Pues si nos quieren contar. Sí, no. ¿Quieres? Bueno, yo actualmente estoy aquí, ahora, siempre. Exacto. Para el tiempo, no sé, en este momento, pues sí, mi proyecto es estar en Colombia y como más que estar físicamente en Colombia, es que siento que estoy interesada en investigar o en profundizar creativamente, pero también humanamente y como en mi comunidad artística colombiana, porque siento que aquí están pasando unas cosas muy chéveres y que tenemos muchos amigos y no, como que Colombia florece, me parece a mí. Entonces, como les cuento, estoy haciendo una investigación sobre la payasería de las mujeres en Colombia, entonces pues estoy bastante sumergida, no solo físicamente, sino conceptualmente en indagar la historia del clown en Colombia y simultáneamente con la responsabilidad también de crear, ¿no? Y en ese proceso de creación como autoetnográfico, pues estoy inventando personajes payasos que tienen que ver con mi dimensión multicultural, poscolonial, decolonial, espiritual, feminística, sí, latinoamericana, Me encantó. colombiana. Es como en lo que estoy actualmente y ya veremos qué trae la vida. Hmm. Me encanta que hayas empezado por eso, Cata, de aquí y ahora, porque yo estoy haciendo un trabajo muy, muy duro de buscar concentrarme en el aquí y el ahora, porque si pienso en el futuro, a veces eso, angustia y desesperación, sí. Pero allá en Francia, pues yo sigo abriéndome camino. Ya llevo 6 años, pero eso sí, ahí sigo abriéndome camino porque justo lo que Cata decía también, como de la gestión y todo,
Cuando yo estaba acá, yo tenía mi teta que era el externado y ahí tenía, y entonces eso me posibilitaba, pues, y trabajaba con la gata y con otras personas, pero me permitía como tener una tranquilidad. En Francia no tengo esa teta, me toca conseguirme las fechas y todo, y eso, pues, o sea, lo logro, pero Duro. es duro y requiere mucho tiempo de gestión, justamente, que yo, por Y de ejemplo, que te no. conozcas, de que Ajá. entres a ese ecosistema, pues. Sí, entonces uno, estoy en esas. Dos, estoy viendo también como con mi personaje de Sabá hago algo de calle que se adapte un poco más también a la circulación y el circuito francés, que funciona mucho en el verano y tal. Em, que también tengo proyectos de hacer un libro con eso, pero eso como proyectos. Este año también hice una intervención plástica también en la Ganguet, que a partir de unas fotografías que he estado tomando durante un año y medio, Ah, mm, que es el Yo Soy, ajá. y Estefan le fascinó. Me hice 2 vestidos con todas las fotografías que yo soy cualquier cosa, soy todo y no soy nada, como ese misterio de la vida donde somos absolutamente todo y todo está conectado. Entonces me hice un vestido con eso, a Estefan le encantó y me está proponiendo como hacer algo más plástico con eso, pero bueno, esos también son proyectos, no es algo tan Bueno, pero tienes Ideas. concreto. Sí, concreto. Este año va a ser el tercer año que vamos a hacer ahí en el pueblo un festival de payasos, pero de inclusivo, de payases. Lo quise ampliar no solamente a mujeres, pero inclusivo. Entonces, inclusivo es muy amplio y es muy ambicioso porque incluye, por supuesto, todos los grupos que han sido visibilizados. Entonces, la comunidad LGTB, las personas en situación de incapacidad, eh, las personas racializadas, allá neurodivergente. neurodivergentes, gracias por todos los días aprendemos un nuevo término, neurodivergentes. Y bueno, estamos haciendo eso. Este año será el tercer año, ahorita en el 2025. Pero bueno, sí, mi proyecto a veces la gente, bueno, ¿y qué proyectos tienes? Y yo, sobrevivir, ¿te parece poco? O sea, bueno, de alguna manera, es claro. Válido, también nosotros Mm, hacemos la pregunta capaz como para coger el radar de productos, también de intenciones, pero claro, a veces pues uno existe. Estoy aquí. sí, Ah, continuar en el estamos aquí, presente claro. y buscar no, o sea, darte ese coraje para no, por momentos malos que tengas, no lanzar todo, porque a veces sí, tener la fuerza para seguir Seguir. aquí y ahora, un día a la vez. Un día a la vez. Y bueno, es hermoso porque la vida te muestra que efectivamente como que ese es el camino y aparecen siempre regalos, milagros, entonces eso es muy lindo, pero ajá, aquí y ahora. Sí, total. Bueno, preguntas así rapiditas que a mí me gusta hacer por ñoñería y es como una artista, obra, canción, cuadro que les inspire, que de una u otra manera también, digamos, no sé, a mí me gusta mucho la música y para mí la música es elemental como para el día a día, como para transitar, digamos, yo también tengo un ojo audiovisual, entonces para transitar entre las sensaciones de los videos, no sé, escucho mucha música, entonces para mí la música es elemental, me inspira un montón, entonces capaz a ustedes una payasa, un payaso, un libro que ahorita estén leyendo. Me gusta preguntar eso de creativos a creativas. Bueno, a mí me encanta, en este momento estoy así como enamorada de Paul B. Preciado, que es un filósofo y es un hombre trans. Es increíble. Y, y bueno, y que habla, por supuesto, sobre estos temas actuales y la transformación cósmica que estamos viviendo, pues digamos, de la transformación del capitalismo a una nueva cosa. Por supuesto, hay mucha cosa histórica y habla, por supuesto, del género y, bueno, del binarismo y de los límites, etcétera. Pero me gusta mucho también el performance. Me encantaría como poderme meter más en ese mundo y investigar más y poder hacer cosas mucho más performáticas porque pienso que eso toca fibras a la gente que las experimenta. Me encanta eso, me encanta como, sí, el tocar sin tocar, ¿no? Pero
Estremecer. Sí, estremecer como los espíritus porque son ni siquiera la mente, es cuando eso como el arte que tiene eso hermoso que no comprendes, pero te hizo, eso me Sí, el parece, subconsciente como que aflora, mm, claro. me parece mágico, espiritual, divino. Sí. A mí, la verdad, si soy sincera, la que más me inspira en este momento de mi vida es mi hija Amelia. Saludos. Sí, es un universo muy especial. Y, y verla además en el punto en el que está, con la creatividad y la espontaneidad y su lenguaje y sus ocurrencias, ¿no? Divino. Y pues desde el lugar del clown y de la payasa, pues es que es como una maestra, ¿sabes? Es como que me está mostrando realmente cómo es que se hace. Espectacular, la mejor maestra. Claro, La eso mejor es. Sí, como maestra, es el sí. dicho que los niños nacen artistas y el mundo se lo arrebata, algo así, Sí, que ella literal. la tiene, sí, muy, ¿no? Sí, puede ser, pero entonces hay que recordar, porque nosotras también fuimos, Eso. fuimos niños, y así que eso está ahí, solo recordar. Entonces, pues, que dice, fácil recordar, ¿no? Pero sí, también la música me parece espectacular, como, y la danza, ¿no? Ajá. Uy, Cata, que sí sabes de danza, pero, o sea, sí, es que haríamos sin la danza, la música, la risa, La vida. la vida misma. Quieren agregar algo, quieren contar algo, quieren decir algo. Pues eso también es un espacio como de la charla y siento que también es importante. A veces hay cosas que uno quiere decir y a veces también el microfonito empodera como decir cosas. No sé, quieren decir Palestina algo. Libre, por ejemplo. Dime. Palestina Libre, por Sí, ejemplo. cosas así, me encanta. Y, y bueno, no sé si tú querías más bien preguntarme algo sobre el antipodismo, Ah, sí, pero sí, gracias por recordarme. Yo siento que, claro, es una pregunta que yo quería hacerte porque solo había visto a Katy, que en paz descanse, y a ti haciendo antipodismo. Y hace poco, cuando compartimos unas palabras después de escena plural, como que tú hablaste que aún seguías malavariando, que seguías haciendo antipodismo en franjas de tu vida. Entonces me parece súper interesante porque es una técnica que ahorita no es muy vista y me gustaría que me contaras pues brevemente cómo lo conociste, por quién, si se desarrolló esa sinergia con Katy. Sí que me parece muy hermoso ese tipo de manipulación y que capaz también retomar un poquito ese concepto pues hace que la gente se motive también a hacerlo. Ahorita la gente hace kendama, hace un 8 rings, hace un montón de cosas que capaz no son tan clásicas, que no sé. Entonces chévere como ahondar en la ñoñería de pronto de esa técnica especial del antipodismo, cómo la conociste, tu referente, que aún la practicas, qué onda, cómo la sientes. gracias. Gracias. Gracias, Cata. Pues efectivamente el antipodismo yo lo conocí por Katy. Recuerdo que su número bellísimo, sublime. Y Katy, además, siempre fue tan generosa. Ella quiso transmitirme en algún momento. En ese momento que ella me quiso transmitir, yo no tuve la paciencia ni. Es que es difícil. Sí. Y bueno, eso quedó ahí. Después llegó el COVID. Y bueno, yo en Francia vivo en un lugar, una casa muy, muy bonita. Tengo un espacio creativo, pero el espacio no tiene el techo muy alto. Entonces, todo coincidió. Unas personas del pueblo me mandaron un video de una malabarista, de una antipodista que se llama Roxana. Y yo tenía las pelotas, fue justo cuando murió Katy. eh, Tenía el techo bajito, yo tengo venas varices. Entonces, como por todo, como que coincidió que, parce, me voy a poner a hacer esto. La vida te pidió Sí, antipodismo. sí, Genial. sí. Y desde el principio yo siento a Katy muy conectada ahí conmigo, siento como que me motiva. Listo. Sí, como que me motiva y bueno, en ese momento fluyó más de lo que yo esperaba. Entonces eso también me motivó Motivó. más. Y es decir, llevo 4 años dándole al antipodismo. Esta técnica del antipodismo con pelotas, porque el antipodismo es muy antiguo, efectivamente. Los Rodillo, la ícaros, mesa. muy antiguo, pero con pelotas de malabar no. Entonces un día, estando en el pueblo, que es un pueblo perdido en Francia que Cata conoce, un día llegó ahí un grupo de italianos y me dice, ay, ¿cómo así? Tú eres tal persona. Vi un afiche tuyo que jugabas en el pueblo de al lado
y el afiche tuyo es con antipodismo. Y yo le dije, sí, me dijo, ¿cómo así que practicas antipodismo? Entonces ella me contó, esta italiana que se llama Emilia, ella es la primera persona en el mundo que empezó hace 25 años a hacer antipodismo con pelotas. O sea, es nuevo, esta técnica es nueva, pues relativamente, ¿no? Y entonces yo, ¿qué? ¿Puedo tocarte? Y todo. Y entonces al día siguiente me dio unos tips para mejorar. Y entonces muy hermoso eso también, esa sinergia. Wow. Mm. Francia, ¿no? Ah, no, pero es italiana. No. Ella es italiana, pero pasó por Bol. Por Pues Bol. creer. Mira. ¿Tú, Cata, quieres agregar algo? No, pues que muchas gracias, que me parece muy bello todo Qué esto, ¿no? linda. Como siento que, wow, chapo. Sí, estamos en un lugar hermoso. Sí, estamos en un lugar hermoso y muy lindo, como me parece muy precioso este proyecto que tienen y les deseo muchos éxitos y que pues también qué bonito que el archivo vivo del circo pues vaya quedando registrado y eso me parece que es una tarea preciosa. Entonces, felicitaciones. No, pues yo estoy expresar que estoy muy emocionada realmente porque ustedes fueron mis primeras mujeres referentes cuando empecé este camino del circo y tenerlas acá presentes y poder mirarlas a los ojos y escucharlas y ver tanta sonrisa, además ver felicidad en sus vidas. Ahora son mamás, qué lindo eso también. Entonces, doy gracias a la vida, al universo, por tenerlas acá, por estar juntitas, porque se dio así como se les ha dado todo a ustedes en la vida. Esto también se dio porque es que no es que vivan acá, ustedes llegaron y justo, o sea, esto es un Es regalo, especial, es un regalo regalo de la vida. lindo de la vida, de verdad. Muy agradecida, bendiciones, miles. Agradecida con Juanes, con Fernanda, agradecida por el espacio, por el podcast. Gracias a mí también. Claro, obvio te tienes que agradecer. No, bueno, entonces nada, damos cierre como a este hermoso encuentro, gracias al restaurante que a lo bien no nos deja de sorprender, es como sí, un lugar mágico donde también transitan las palabras de manera muy genial. Y bueno, invitarlos a los que están ahí para que pues se conecten a estos episodios, a este espacio de divulgación de este hermoso arte que es el circo y sus afines. Y Las redes de las chicas, a que sí, eh, yo, el restaurante temático circo, en fin. Y no, muy agradecido, Kika, Pau, Cata, de verdad, un honor estar entre mujeres tan poderosas, con tanta autoridad en todo lo que hacen. Gracias a Fer, gracias a Joana por el espacio. ¡Eh! Más mujeres también hablando de las mujeres empoderadas también con este tema de la gastronomía Ahí está. y el circo, además. Circus Business. Bueno, no, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Uh!